Hola y bienvenidos a History Classes. En este video se presenta la segunda parte correspondiente a las intervenciones extranjeras en México durante el siglo XIX. Después del intento de reconquista española, de la separación de Texas y del conflicto conocido en el imaginario colectivo como la Guerra de los Pasteles, se describen ahora los hechos más relevantes de la intervención estadounidense y la segunda intervención francesa en México. La guerra entre México y Estados Unidos, o la intervención estadounidense de 1846 a 1848, tuvo como causas la separación de Texas en 1836 y su posterior anexión a los Estados Unidos en 1845, porque el gobierno mexicano no había aceptado del todo los tratados de Velasco, firmados por Santa Anna y los tejanos con el fin de salvar la vida del general mexicano. También se nombran a los intentos de Estados Unidos por comprar los territorios de la Alta California y Texas. Esto complicó a las relaciones diplomáticas. Asimismo, en Estados Unidos comenzaba a cobrar fuerza la doctrina del destino manifiesto, la cual proponía expandir el territorio estadounidense del Océano Atlántico al Océano Pacífico, también con la intención de llevar el progreso y la prosperidad a esa parte del continente. Otra causa de la guerra fue el problema de delimitar la frontera. Estados Unidos quería delimitar la frontera en el río Bravo, mientras México consideraba la frontera en el río Nueces, cuya desembocadura está más al norte. En esa zona en reclamación, ocurrió un enfrentamiento armado entre mexicanos y estadounidenses el 25 de abril de 1846. Como consecuencia, el presidente estadounidense James Polk declaró la guerra a México. Las campañas estadounidenses en el norte estuvieron comandadas por los generales Zachary Taylor y Stephen Kearny. El primero tomó la ciudad de Monterrey en septiembre de 1846. Después, en febrero de 1847, se enfrentó a las fuerzas mexicanas encabezadas por Santa Anna en la batalla de la Angostura, sin decisión para los dos bandos. Años después, sería presidente de los Estados Unidos. Por su parte, Kearny tomó los territorios de Nuevo México y California, facilitando su posterior anexión al gobierno estadounidense. Pero la campaña decisiva fue encabezada por el general Winfield Scott, quien arribó al puerto de Veracruz en marzo de 1847 y tomó la ciudad después de 20 días de enfrentamientos. Con ello, el ejército de Scott seguiría su camino hacia la Ciudad de México. En abril de 1847 tuvo lugar la batalla de Cerro Gordo, en la zona serrana de Veracruz, donde las fuerzas estadounidenses vencieron al general Santa Anna. En agosto de ese año, el ejército estadounidense ya se encontraba en los alrededores de la Ciudad de México. En ese mes ocurrieron las batallas de Padierna y Churubusco, mientras en septiembre ocurrieron las batallas de Molino del Rey y Chapultepec. Todas esas batallas fueron ganadas por los estadounidenses. Así, el 16 de septiembre de 1847, la bandera estadounidense fue izada en el Palacio Nacional, simbolizando la toma de la capital. Una de las razones de la derrota mexicana fue la desunión y la lucha interna por el poder. Durante la intervención estadounidense, diversos personajes, tanto liberales como conservadores, ocuparon la presidencia, incluyendo 2 periodos de Antonio López de Santa Anna y 2 de Pedro María Anaya. Este último encabezó la defensa mexicana en la batalla de Churubusco. Finalmente, el presidente liberal Manuel de la Peña y Peña negoció la paz con los Estados Unidos y firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848. Con este documento, México cedió cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados a Estados Unidos, a cambio de una compensación de $15 millones. Posteriormente, en 1853, el gobierno mexicano, encabezado por Santa Anna,
vendería a Estados Unidos el territorio de la Mesilla, ubicado al norte de los estados de Sonora y Chihuahua. Para finalizar con este panorama de invasiones en México, se nombra la intervención francesa de 1862 a 1867. Entre sus causas se cuenta la suspensión de pagos de la deuda externa con el Reino Unido, España y Francia, por parte del presidente Benito Juárez. Por ello, estos países enviaron a sus ejércitos para presionar al gobierno mexicano. Mención aparte merece la división constante entre liberales y conservadores. Estos últimos aún querían establecer un gobierno monárquico. Algunos de estos conservadores pidieron apoyo al emperador francés Napoleón III para invitar a un príncipe europeo a gobernar México. Con ello, el emperador francés decidió enviar ejércitos para intervenir en México y rechazó la negociación de la deuda externa. El gobierno mexicano logró negociar con el Reino Unido y España. El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, firmó con el general español Juan Prim los tratados preliminares de la Soledad en el estado de Veracruz el 18 de febrero de 1862. En abril de ese año, las fuerzas españolas y británicas se retiraron, pero los franceses permanecieron en el país con el apoyo de políticos mexicanos conservadores, quienes habían establecido un gobierno paralelo. Así el ejército francés avanzó con rumbo a la capital. El 5 de mayo de 1862 tuvo lugar la famosa Batalla de Puebla, donde las fuerzas mexicanas al mando del general Ignacio Zaragoza vencieron a las francesas. También participaron en la batalla el general Miguel Negrete y el entonces coronel Porfirio Díaz. Pero pocos meses después de la batalla, el general Zaragoza enfermó y falleció. Un año después, el ejército francés ocupó la ciudad de Puebla y pudo llegar hasta la capital. Mientras tanto, una delegación de conservadores mexicanos en Europa, encabezada por José María Gutiérrez de Estrada, contactó al archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, ofreciéndole la corona y el título de emperador de México mediante el Tratado de Miramar, firmado el 10 de abril de 1864. 18 días después, Maximiliano y su esposa Carlota de Bélgica llegaron al puerto de Veracruz, estableciendo su residencia en el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, iniciando el periodo conocido como el Segundo Imperio Mexicano. Ante la situación, el gobierno republicano de Benito Juárez debió salir de la capital hasta llegar a la ciudad de Paso del Norte, en la frontera de Chihuahua con los Estados Unidos. Actualmente, a Paso del Norte se le conoce como Ciudad Juárez. A pesar del apoyo de los conservadores, Maximiliano como emperador no quiso derogar las leyes de reforma ni la Constitución Liberal de 1857. Incluso invitó a Juárez a colaborar en su gobierno, pero este se negó. Con ello, los conservadores también comenzaron a retirarle su apoyo. Para 1867, la estancia del ejército francés en México se volvía cada vez más costosa para Napoleón III. Por ello, ordenó el retiro de sus tropas para movilizarse a sus colonias en Asia y África. También era inminente una guerra contra el Reino de Prusia en Europa. Otro factor favorable para la República fue el fin de la Guerra Civil en Estados Unidos en 1865. De esta forma, Estados Unidos apoyó a los republicanos con armamento. Así, el ejército mexicano, al mando de los generales Mariano Escobedo y Ramón Corona, pudo recuperar territorios, incluyendo la capital. Con ello, Maximiliano salió de la Ciudad de México y se refugió en la ciudad de Querétaro. Después de sitiar esa ciudad por 2 meses, Maximiliano fue capturado por las fuerzas de Escobedo y Corona. Posteriormente, fue llevado a juicio y condenado a muerte, siendo fusilado junto a los generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía el 19 de junio de 1867.
Así finalizaba tanto la segunda intervención francesa como el segundo imperio mexicano. Aquí concluye esta segunda y última parte de las intervenciones en México durante el siglo XIX. Si les ha gustado, denle un pulgar arriba. Comenten si saben algo más sobre estos procesos históricos. Suscríbanse para conocer los diferentes contenidos del canal y sus actualizaciones. Por último, pueden apoyar con un donativo en Patreon para proponer nuevos temas, conocer los proyectos del canal y mejorar con los contenidos. Por su atención, muchas gracias.